¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestra sesión número 1 de esta semana 3, módulo 4 de Prepa en línea CEP. Comienzo a compartir con ustedes mi pantalla para poder seguir con nuestra agenda. Y aquí estamos, la primera sesión de la semana número 3, una semana que cambia un poquito con respecto a las primeras dos, ya que tenemos una actividad integradora de manera regular y la segunda, bueno, la sexta actividad integradora es modalidad en foro, ¿ok? La agenda que tengo para ustedes es la bienvenida, las especificaciones que debamos retomar un poquito porque hay algunos malentendidos quizá, cosas que debemos remarcar, que debemos ya de tener consideradas desde módulo propedéutico como el uso de rúbricas y también la nomenclatura que le están dando a sus archivos, eso es algo que retomar también, y recomendaciones sobre las actividades de esta semana. Aquí tengo una de las cosas más relevantes que les comparto siempre es que por favor entreguen sus actividades lo antes posible. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, otros tienen familia y que tenemos una vida llena de actividades. Sin embargo, también en algún momento les hice recordar la razón por la cual decidieron ustedes continuar sus estudios y lo importante que es arreglar nuestros tiempos, ajustarlos, acomodarlos de tal manera que cumplamos en todo y que sí se puede, ¿ok? De pronto no podremos ir a comer los lunes, martes, ¿verdad? Pero tendré libre sábado y domingo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque aquí tenemos en pantalla, dependiendo el día de su entrega de cada actividad, tenemos el día límite para una evaluación dependiendo la hora en la que entregamos también. Si yo entrego hoy miércoles, estoy recibiendo mi evaluación ya viernes hasta el lunes siguiente. Y en esta semana 2 hubo varios de ustedes que al compartir la presentación no tienen los permisos necesarios para su revisión. Entonces, ya no tengo una opción para poderles entregar nuevamente o hacerle algún cambio a su archivo, ¿no? Incluso dos de ustedes también entregaron actividades sin resolver. Quizás sea un error de archivo, quizás un error de dedo, y por ese detalle, como entregué el domingo en la tarde o en la noche o ya en el último momento, pues yo mismo me cierro esa oportunidad para poder generar algún cambio en ella y así obtener los mejores resultados, ¿no? Por eso hago hincapié nuevamente en los tiempos de entrega para la evaluación y la oportunidad que tienen de obtener su mejor calificación. También decirles que todavía hoy estamos a tiempo en caso de que no hayan podido entregar en tiempo y forma sus actividades de semana número 2, lunes, martes y hoy miércoles, podemos pedir extensiones, aunque es solo de semana número 2, actividad integradora 3 y 4, ¿ok? Y así la próxima semana, que es semana 4, podemos pedir extensión de lunes a miércoles para las actividades de esta semana. En este caso, únicamente podría brindarles una extensión para su actividad integradora 5. La 6, al ser modalidad foro, no hay manera de que yo pueda extender el tiempo de entrega. Y la próxima semana, esto es bien relevante también, pues ya no existe un espacio para poder solicitar una extensión de tiempo, eso me refiero a la semana 5. Listo, vamos a las recomendaciones de semana número 3 y el día de hoy vamos a trabajar un poquito antes de comenzar con la actividad como tal, con este video que quiero compartirles. Aquí estamos.
No, déjalo. ¿Te escondías de mí? No. Estaba... Yo solo... no. Es que yo no quería asustarte. ¿Te molesta si pregunto? ¿Qué eres tú? Pues, soy un fauno. Ok, les compartí este video porque bastante relevante es para mí el hecho de que mi participación, mi acompañamiento en este módulo, pues los está llevando de la mano para que ustedes puedan adentrarse un poquito en la literatura. Para mí, el abrir un libro es tal cual como esta escena en la cual tú estás abriendo una página, cambiando de ella y sales de tu mundo. Hemos hablado en las actividades de semana número 2 acerca de la ficción y de la realidad. Cada uno de estos textos nos transporta a otro tiempo, a otro escenario, pero también retoma cosas de nuestra vida real, de nuestra actualidad incluso, ¿ok? Los problemas sociales siguen siendo los mismos. Entonces, en esta sesión vamos a hablar acerca de la actividad integradora número 5 y dejaremos el día viernes para dar detalles acerca del foro, participaciones en el foro, ¿ok? Entonces, actividad integradora 5 lleva por título Literatura clásica y situaciones actuales, ¿ok? Es bien cierto que, bueno, tiene muchísimo que ver el contexto del autor, su época, lo que está pasando cuando hablamos del contexto sociohistórico cultural, es qué está sucediendo alrededor del mundo en el momento en el que fue escrita esta obra. Es real, sin embargo, también es importantísimo ver cómo hemos adaptado estos textos literarios. La literatura sigue existiendo, no porque no sea actual, no es literatura, ¿ok? Porque nos transmite un problema social, nos transmite emociones también. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, aquí, leer primero que nada la reseña de las nubes. Aunque parece ser, aquí estamos, ¿ok? Muy larga, no lo es. Aquí estamos. Esto es la reseña de la lectura Las nubes, que es de Aristófanes. Revisa con atención las páginas 1 a la 22 de Las nubes. Ahora sí, primero leímos la reseña y ahora la lectura. Aunque suenen muchas páginas, que creen? Aquí vemos cómo el tipo de letra es muy grande, pero además nos va narrando una obra. Nos dice, por ejemplo, se acuesta y se tapa hacia la casa. Un esclavo trae un candil y las tablillas con las cuentas. Prácticamente nos está poniendo allí en la escena, ¿ok? Así como Narnia abrió la puerta y incluso hasta se siente el frío, ¿no? Cuando estamos viendo esto. La literatura nos transmite estas mismas palabras, este mismo texto nos transmite y nos transporta a otras épocas, a otros climas, ¿no? Incluso hay veces que puedes hasta oler, o sea, si dejas volar tu imaginación y demás. Entonces, ya que leímos primero que nada la reseña y después las nubes como tal la lectura de la 1 a la 22, ahora sí vamos a descargar nuestra actividad que viene en Word, ¿ok? Aquí está.
y es muy sencillo lo que vamos a hacer. Sin embargo, es de sumo, hay que poner toda la atención, de sumo cuidado poder hacerlo tal cual. El argumento, ¿quiénes son los personajes? El argumento nos está pidiendo y nos está hablando acerca de un resumen como tal. ¿Qué es lo que sucedió? Ok, resume con tus propias palabras qué es lo que sucede en esta lectura que tú estás teniendo. Ya solamente quería checar que no hubiera nadie en la sala de espera, pero no, no lo hay. Ok, el argumento. Posteriormente, ¿quiénes son los personajes? Y yo les recomiendo muchísimo señalarlos todos, ponerlos cada uno, no se les olvide nadie, todos son importantes, tanto los esclavos, cada personaje que aparece ahí es importante. En el inciso C nos dice cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes. Menciónalas de manera general y explica si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. Sus 3 puntos. Las características de personalidad, ¿ok? Que identificas. Si ya tengo los personajes en el inciso B, ahora en el inciso C podemos hacerlo incluso en columnas. Personaje, cuál es su personalidad. Finalmente, si los encontramos en algún personaje en la actualidad, ¿ok? Seguramente va a ser en otro contexto, pero siempre vas a encontrar un personaje muy similar con esa personalidad, ayudándonos a identificar la personalidad. En el inciso D dice qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia. Ojo, ponme lo que para ti sea divertido. Muchas veces, y yo ejemplifico en que muchas veces los chistes que cuentan las personas no los entiendo o no me son graciosos. Sin embargo, si para ti lo son, compártelo, ¿ok? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes puntos de vista. En este momento, aunque no tengo a algún participante o alguien presente en la sesión, les voy a poner un ejercicio y pueden hacerlo mientras estén revisando la grabación. Vamos a hablar de una manzana. ¿Ok? Hago un espacio para que tú identifiques tu manzana. Dime cómo te imaginaste esa manzana. Escríbelo tal vez en 2 o 3 líneas. ¿Cómo es tu manzana? Ahora te voy a platicar cómo es la manzana que yo tengo en mente. La manzana que tengo en mente está partida en pequeños pedacitos, está pelada, luego la partí, le puse crema, lechera, nuez y pasitas, porque acabo de comer y ya es mi hora del postre. Eso es lo que tengo en mente como manzana. Seguramente cada uno de ustedes tendrá una diferente manzana. Alguien es manzana verde, alguien más la vio en un árbol colgada y es roja, alguien más la vio olvidada en el refri, ¿no? Entonces, cada uno tiene su mismo punto de vista. Lo mismo es con las situaciones graciosas. Lo que para uno es una manzana roja, para otro es verde, para otro es con crema. Ok, entonces, ¿cuál es la situación divertida que tú identificaste en la historia? En el inciso E dice, ¿qué situaciones tú identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Existen tal cual, ¿ok? Habla de un hijo y los padres y las situaciones que se viven a diario entre adolescentes, a veces hasta adultos, ¿no? Entonces, identifiquen qué situaciones puedes presentar, que se presentan en la historia y que se presentan también en la actualidad, ¿ok? Hay varias, dice, y situaciones, no es solo una, hay varias. En el punto número 2 nos dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento. El cuento debe tener una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adáptalo al contexto actual, ¿ok? Entonces vamos a tomar toda la información que vimos en estos incisos de arriba, de qué se trató, cuáles son los personajes, cuál es su personalidad, porque nos remarca muy bien aquí manteniendo los personajes y el argumento, ¿ok? Entonces, también nos dan recomendaciones. Organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa tu texto, ¿ok? Yo les recomiendo hacer como un esqueleto en donde digas qué personajes no se me deben olvidar, ya tienes tu listado, cómo era cada personaje, porque los debo conservar, y las situaciones, pero a lo mejor ahora podemos poner un poquito el internet, ¿no? Que va cambiando, que si vivía en su casa o no en su casa, si hablábamos de caballos, ahora a lo mejor hablamos de una carrera, ¿no? De una carrera universitaria me refiero, ¿no? Y que, bueno, en alguna ocasión uno de sus compañeros mencionaba o hizo este ejemplo en el cual decía que
El hijo le pedía dinero a su papá para libros, pero en realidad lo que estaba comprando era equipo para hacerse youtuber, ¿no? Hasta que pues no le funcionó y de tantos seguidores que tenía, de pronto cambió y pasó a la moda su canal y entonces ya había perdido tantísimo dinero y nunca iba a poderle entregar a su papá un título universitario. Entonces, es la manera en la que él cambió el contexto. Yo le comparto esto para que tú también puedas crear una historia tal cual. También hay que mantener las características de los personajes, muy, muy importante, los elementos graciosos también que se muestran, ¿ok? Ya que organicé mi cuento, dice, graba en audio tu cuento con base a la estructura que ya organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta tener una versión final. Y aquí viene donde toda su creatividad nuevamente tiene que ser explotada, ¿ok? Al ser un cuento narrado, vas a poder cambiar de voz, vas a poder usar hasta efectos, ¿no? De sonido. Hace muchísimo tiempo se utilizaban las radionovelas, mucho, mucho tiempo. No me he encontrado alguna últimamente, sin embargo, sí hay personas de pronto que cuentan historias, ¿no? Y le meten emoción al tono de voz. Es ahí donde tenemos que explotar nuestra creatividad. Cambia, he tenido ejemplos de alumnos desde generaciones anteriores en donde hacen la voz del hijo, la voz del papá. Entonces, tú también haz lo mismo, la voz de las nubes, ¿ok? Puedes crear todo lo que se te ocurre. Ponerle música de fondo, hazlo bien lindo, hazlo, esfuérzate en ello y hazlo muy original. Ya que subí a la nube mi audio, comparto aquí la liga. Por favor, revisen que tengan los permisos necesarios para que yo pueda entrar a revisar, porque si no, ahí se quedó todo nuestro esfuerzo. ¿Ok? Ahora sí, en el inciso E dice, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación a como lo hiciste de forma oral. Mucho cuidado con la ortografía, con conservar el nombre, los personajes, ¿ok? Y aquí escribimos nuestro cuento. La tercera parte de la actividad es la parte reflexiva, en donde podemos reflexionar y responder qué tan difícil fue para ti trasladar la historia a un contexto actual, qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales. Y lo más importante es justificar nuestras respuestas. Aquí quiero leer que en sus reflexiones utilicen términos que hemos revisado en los recursos que nos ofrece la plataforma. Utilicen ese vocabulario, ¿ok? A eso me refiero con términos. Eh, en el inciso B dice, ¿podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Justifica tu respuesta. Esto es porque la actividad nos lleva a la mano a poder crear, a divertirnos, pero también la lectura como tal tiene varias escenas en las que son muy divertidas. Entonces, si tú recuerdas un poquito cómo jugábamos antes, lo que es el avioncito, resorte, el lobo, aprendíamos vocabulario de cómo vestirnos, qué eran las actividades que vamos haciendo durante el día y a describirlas y nos divertíamos y aprendíamos muchísimo, ¿ok? Entonces, con base en esto que estamos comentando, por favor responde si podemos aprender mientras reímos y nos divertimos y justifica nuevamente tu respuesta utilizando términos de lo aprendido. Y finalmente, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Y qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Son 4 puntos que no son iguales, ¿ok? ¿Qué diferencias encontré? Luego dice cuál de las dos fue más fácil y luego cuál te gustó más, que no es lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, a mí ponme algo difícil y me encanta, me supera mucho más que a lo que ya estoy habituada porque me saca de mi área de confort, me hace descubrir de qué puedo ser capaz y me tiene entretenida hasta que no le encuentro cómo es, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuál fue más fácil que cuál fue la que más te gustó. A lo mejor nunca te habías descubierto como que podías tú comunicar, ¿no? Ser un orador y poderle poner ese énfasis o esos cambios de voz, esas entonaciones, ¿no? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y también la escritura sobre la oralidad? Y finalmente, justificar sus respuestas. Voy a hacer hincapié también en el uso de las rúbricas, chicos. Aquí viene tal cual mi actividad y lo que se espera de mí, ¿ok? Antes de que subas tu actividad, dale una revisada aquí.
di la respuesta a mis 5 preguntas, narro de manera oral un cuento, porque hago hincapié también en que el audio que tú compartas tenga los permisos, porque si no lo tuviera, me voy a ir hasta acá, a esta columna donde dice omite la narración oral, ¿ok? Todos los demás habla de un cuento narrado. Si no existe, ya me voy hasta acá. Entonces, cada uno de los detallitos. Las respuestas con justificación, no porque lo respondí a mi manera de pensar y porque así se me hizo fácil y porque yo quiero, no está justificado con lo que a mí me gusta y yo quiero y así se me facilita. Tengo que encontrar un fundamento para justificarlo. ¿Dónde encuentro ese fundamento? En los recursos. Luego viene la parte actitudinal en donde nos habla de si estamos atendiendo en la totalidad a las instrucciones o no. Omites algunas de las instrucciones. Aquí quiero retomar cuál es el nombre que debo dar a mi actividad. Muchos me ponen actividad integradora de Nora Guzmán. No, aquí dice claramente es apellido paterno, materno, guión bajo nombre, guión bajo y las siglas M4, módulo 4, S3, ok, semana 3, A y 5, actividad integradora 5. Ahora sí, la revisé toda mi rúbrica y estoy subiendo mi actividad. Ahora sí ya te cumplo con todo y podemos entonces esperar nuestra evaluación. Hasta aquí va a ser entonces la sesión el día de hoy y vamos a hablar el día viernes acerca del foro, participaciones del foro, que también es muy importante que ustedes vayan dándole un seguimiento, no nada más el lunes, martes o el domingo quieren hacer sus 5 participaciones, porque nos piden al menos 5 participaciones, sino tiene que ser durante toda la semana. ¿Para qué? Para darle una secuencia a ese foro y a lo que estamos hablando día con día todos, no nada más uno de nosotros. Entonces nos vemos el día viernes igual a las 6 de la tarde para poder abordar temas y sobre todo la actividad integradora 6, modalidad foro. Hasta aquí me despido y nos vemos el próximo viernes.